Matthew Thompson trabajaba con diligencia en su puesto de seguridad, sus botas de trabajo crujiendo contra el suelo pulido. Siempre era la presencia invisible y silenciosa en esas fiestas de ultrarricos, entre copas de champán y trajes de diseñador. Entonces apareció ella, de 16 años, desconsolada, mirándolo a través de la abarrotada gala benéfica como si hubiera visto un fantasma. El champán temblaba en su mano. «Papá». La palabra lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca había visto a esa chica en su vida. Pero sus ojos, incluso él, podía ver cuánto se parecían a los suyos. Uno azul, uno negro. ¿Cómo era posible? La lámpara de araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre el salón de baile de la gala benéfica anual de la Fundación Rothschild. Matthew Thompson se ajustó el uniforme de seguridad, que le quedaba demasiado pequeño, y miró su reloj por tercera vez en 10 minutos. 8:30 de la noche. 2 horas más para que terminara su turno. 2 horas más para poder regresar a su pequeño apartamento, donde su hija Harper, de 8 años, lo esperaba con la señora Chen, de la casa de al lado. El dinero de la niñera reduciría su ya escaso sueldo, pero trabajar en estos eventos de lujo era la única manera de ganar dinero extra para los gastos médicos de Harper. Se colocó cerca de la entrada principal, observando cómo la élite estadounidense entraba por las puertas con vestidos de diseñador y trajes de 1000 colores. Matt había aprendido a hacerse invisible en estos eventos, una habilidad necesaria para alguien cuyo trabajo consistía en mimetizarse con el entorno mientras vigilaba los problemas. Su supervisor se lo había dejado claro el primer día. Estás aquí para observar, no para participar. Estas personas no quieren que se les recuerde que el personal de servicio está observando. La ironía no se le escapó. Allí estaba, vigilando a quienes gastaban más en una sola botella de vino de lo que él ganaba en un mes, mientras su propia hija luchaba con una rara enfermedad autoinmune que requería medicamentos que su seguro apenas cubría. Pero Matt había aprendido hacía mucho tiempo que la vida no era justa, especialmente para alguien como él, un desertor de la escuela secundaria que se alistó en el ejército a los 18 años, sirvió 2 periodos en el extranjero y regresó a casa para descubrir que la experiencia militar y una espalda fuerte solo te ayudaban hasta cierto punto en la vida civil. El evento de esa noche era diferente a las habituales recaudaciones de fondos corporativas en las que trabajaba. La Fundación Rothschild organizaba una gala en memoria de Jonathan Rothschild, el filántropo multimillonario que murió en un accidente aéreo 2 años atrás. El hombre era una leyenda en los círculos benéficos, utilizando su fortuna tecnológica para financiar programas educativos para niños desfavorecidos. Su muerte conmocionó tanto al mundo empresarial como al sector sin fines de lucro. Lo que lo hizo aún más trágico fue que había dejado atrás a una hija adolescente, Isabelle, quien, según se decía, se había vuelto una especie de reclusa desde la pérdida de su padre. La velada transcurrió sin incidentes hasta casi las 9. Matt estaba cerca de la barra principal cuando vio a una joven sola junto al monumento conmemorativo dedicado a Jonathan Rothschild. Parecía tener unos 16 años, con el pelo largo y oscuro recogido en un elegante recogido que parecía demasiado sofisticado para su edad. Su vestido de noche negro era claramente caro, pero lo llevaba como una armadura más que como un adorno. Había algo en su postura, rígida, defensiva, que le recordaba a Matt a los soldados que había conocido intentando mantenerse a flote en circunstancias imposibles. Mientras la observaba, ella extendió la mano para tocar la fotografía. Le temblaba ligeramente la mano. El entrenamiento de Matt entró en acción. Había visto suficiente dolor en su vida, tanto en el extranjero como en casa, tras la muerte de su esposa Sara por cáncer hacía 3 años. Esta chica estaba sumida en él, de pie en una sala llena de gente que probablemente le ofreció sus condolencias y luego pasó a hablar de la bolsa y las casas de vacaciones. Empezó a acercarse a ella, sin saber qué planeaba hacer, pero sabiendo que no podía quedarse ahí parado viendo cómo alguien se desmoronaba. Estaba a medio camino de la habitación cuando ella se giró. En el momento en que sus miradas se cruzaron, todo lo demás se desvaneció. Las conversaciones,
El tintineo de las copas, el suave jazz de fondo, todo se desvaneció. Sus ojos eran idénticos a los suyos, uno azul, otro marrón oscuro, una peculiaridad genética llamada heterocromía que había heredado de padres que nunca había conocido. A Matt le habían dicho toda su vida que la condición era extremadamente rara, que se transmitía a través de linajes específicos. Las probabilidades de conocer a otra persona con la misma variación eran astronómicas. Pero allí estaba ella, esta adolescente desconsolada en un homenaje a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, mirándolo como si hubiera visto un fantasma. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, rompiéndose contra el suelo de mármol con un sonido que pareció resonar a través del repentino silencio. «Papá». La palabra escapó de sus labios en un susurro que, de alguna manera, se transmitió a través del espacio que las separaba. No era tanto una pregunta como una oración, como si estuviera llamando a alguien que había perdido y que esperaba desesperadamente volver a encontrar. El mundo de Matt dio un vuelco. Nunca había visto a esa chica en su vida. No tenía ni idea de quién era ni por qué lo llamaba así. Pero esos ojos imposibles y familiares, lo miraban con una mezcla de esperanza y necesidad desesperada que le oprimía el pecho. Los demás invitados habían empezado a darse cuenta. Las conversaciones se interrumpieron a media frase cuando las cabezas se giraron para ver qué había causado la conmoción. Matt sintió sus miradas como un peso físico, sus preguntas susurradas creando un murmullo de especulación. La chica dio un paso hacia él, pálida pero decidida. «Sé que esto es imposible», dijo, con una voz apenas audible, pero que de alguna manera se oía con claridad en la silenciosa habitación. «Sé que no puede ser él. Pero te pareces exactamente a él», señaló la fotografía conmemorativa que tenía detrás, y a Matt se le heló la sangre. Por primera vez, miró de verdad la foto del hijo de Jonathan Roth. El rostro que lo miraba desde el monumento conmemorativo era como mirarse en un espejo. Misma estructura ósea, misma nariz, misma boca. La única diferencia eran los ojos en la fotografía. Jonathan Rothschild tenía unos ojos marrones normales, mientras que la inusual heterocromía de Matt siempre lo había hecho destacar. Pero por lo demás, era como verse con un traje caro, seguro y exitoso como Matt nunca lo había sido. «Señorita Rothschild, por favor». Una mujer mayor con un elegante vestido azul marino apareció junto a la chica, poniéndole una mano protectora en el hombro. «Estás armando un escándalo. El monumento conmemorativo de tu padre no es lugar para este tipo de confusión». Así que era Isabelle Rothschild, la hija del multimillonario. Eso explicaba el vestido caro y la forma en que la gente la trataba con una mezcla de deferencia y lástima. Pero no explicaba por qué lo miraba como si tuviera las respuestas a las preguntas que ella temía hacer. Matt recuperó la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. «Señorita, creo que ha habido algún error. Nunca la había visto y solo soy de seguridad esta noche». Señaló su uniforme, muy consciente de lo fuera de lugar que parecía entre esa gente. «No soy nadie especial». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la duda se apoderó de su mente. El parecido con la fotografía era innegable. ¿Y esos ojos? ¿Cuándo fue la última vez que conoció a alguien con heterocromía? Nunca, en realidad. Isabelle negó con la cabeza, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. «No, no lo entiende. Mi padre tenía un hermano gemelo. Fueron separados al nacer, dados en adopción. Lo he estado buscando desde que papá murió, intentando encontrar algún vínculo con la familia, con alguien que pudiera entender cómo era ser él». Las palabras golpearon a Matt como un golpe físico. Adopción. Gemelos separados al nacer. Era como si estuviera describiendo las piezas faltantes de su propia vida, las preguntas sobre sus orígenes que lo habían atormentado desde la infancia. Había crecido en un hogar de acogida, sin saber nada de sus padres biológicos, excepto que eran jóvenes e incapaces de cuidarlo. Los ojos, continuó Isabelle, con la voz cada vez más fuerte. Papá siempre decía que su hermano tendría los mismos ojos que él,
pero diferentes. Uno azul, otro marrón, igual que los tuyos. Decía que era un rasgo familiar que se saltaba generaciones, pero que los gemelos a veces se repartían la herencia. A Matt le daba vueltas la cabeza. Era una locura. Era obrero de la construcción y guardia de seguridad a tiempo parcial que vivía al día en un apartamento ruinoso. La idea de que pudiera estar emparentado con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos era más que ridícula. Sin embargo, la evidencia estaba justo delante de él, mirándolo con ojos que reflejaban los suyos de maneras imposibles. La multitud a su alrededor había crecido. Sus conversaciones susurradas creaban un murmullo de emoción que le puso la piel de gallina a Matt. Pero Isabelle seguía mirándolo con esa mezcla de esperanza y desesperación que le recordaba demasiado a Harper cuando estaba asustada por sus pruebas médicas. Señorita Rothschild, repitió la mujer mayor, con un tono de advertencia en la voz. Este no es el momento ni el lugar. Quizás deberíamos hablar de este asunto en privado. Pero Isabelle la ignoró y dio un paso más hacia Matt. Por favor, dijo con la voz quebrada. Sé que parece una locura, pero llevo 2 años sola. Todos me dicen que siga adelante, que acepte que papá se ha ido y me concentre en el futuro. Pero no puedo dejar pasar la posibilidad de que en algún lugar tenga familia. El dolor crudo en su voz atravesó la confusión y la duda de Matt. Lo reconoció porque él mismo lo había sentido. La necesidad desesperada de pertenecer a algún lugar, de encontrar gente que lo comprendiera sin explicación. Cuando Sara murió, experimentó esa misma soledad aplastante. Miró a su alrededor, a los rostros que los observaban, a la fotografía conmemorativa que parecía burlarse de él con sus rasgos familiares, a esa chica que lo miraba como si fuera su salvación. Nada de esto tenía sentido. Tenía una vida, responsabilidades, una hija que lo necesitaba, pero esos ojos lo miraban con la misma esperanza desesperada que había visto en el rostro de Harper cuando los médicos le explicaron su condición. Matt respiró hondo. Creo, dijo lentamente, quizás deberíamos hablar. La mujer mayor, de quien Matt ahora se dio cuenta que debía ser una especie de abogada de familia, dio un paso al frente con evidente reticencia. Si va en serio con este joven, tendremos que hacerlo como es debido. Pruebas de ADN, verificación de antecedentes, verificación legal. El patrimonio de los Rothschild vale varios miles de millones de dólares, y ha habido numerosas reclamaciones fraudulentas desde la muerte de Jonathan. Matt sintió que se le enrojecía la cara de ira. Señora, no sé con qué clase de estafadores suele tratar, pero no estoy aquí por dinero. Ni siquiera sabía quién era esta chica hasta hace 5 minutos. Volvió a señalar su uniforme de seguridad. Tengo 3 trabajos solo para pagar las facturas médicas de mi hija. Lo último que necesito es que un abogado piense que estoy tramando una estafa. Isabelle pareció ver más allá de su ira y descubrir la verdad subyacente. ¿Tienes una hija?, preguntó, con la voz más suave. ¿Cuántos años tiene? 8, respondió Matt automáticamente. ¿Se llama Harper? Tiene algunos problemas de salud. ¿Salud? Por eso trabajo en estos trabajos extra para ayudar a pagar sus tratamientos. Papá siempre quiso tener más hijos, dijo en voz baja. Después de que mi madre muriera cuando yo era pequeña, solía hablar de lo solo que era ser hijo único. Decía que la familia era lo único que realmente importaba. A Matt no se le escapó la similitud con su propia situación. Pero esto estaba sucediendo demasiado rápido, descontrolándose de maneras que no podía procesar. Hacía 1 hora, había sido guardia de seguridad. Ahora supuestamente era el hermano gemelo perdido de un multimillonario. Necesito un poco de aire, dijo, más para sí mismo que para nadie más. Empezó a caminar hacia la salida más cercana, abriéndose paso entre la multitud de curiosos. Pero Isabelle lo siguió, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Por favor, no te vayas, le gritó. Sé que esto es abrumador, pero te he estado buscando durante 2 años. Matt se detuvo en las puertas que daban a la terraza del jardín del hotel.
El aire fresco de la noche le alivió el rostro enrojecido. No lo entiendes, dijo, volviéndose hacia ella. No puedo ser quien crees que soy. No soy nadie especial. Abandoné el instituto, serví en el ejército porque no tenía otras opciones y volví a casa para trabajar en la construcción. Tu padre fue un filántropo multimillonario que cambió el mundo. No somos la misma persona. Pero ese es precisamente el punto, dijo Isabelle, con la voz intensa y convencida. Papá siempre se preguntó qué habría pasado si hubiera crecido de otra manera en una familia diferente con otras oportunidades. Tal vez seas quien él habría sido si el dinero y los privilegios no hubieran definido su camino. La idea era seductora de maneras que Matt no quería admitir. Había pasado toda su vida sintiéndose como si estuviera mirando desde afuera. La posibilidad de que sus dificultades no fueran evidencia de un fracaso personal, sino simplemente el resultado de diferentes condiciones iniciales era a la vez reconfortante y dolorosa. Mira, dijo, tratando de encontrar terreno firme. Aunque seamos parientes, aunque tu padre fuera mi hermano biológico, eso no cambia nada en mi vida. Todavía tengo responsabilidades, una hija que me necesita, facturas que no se pagan solas. El rostro de Isabelle se ensombreció, pero asintió con una madurez que parecía muy superior a la de sus 16 años. Entiendo. No te pido que te conviertas en otra persona. Solo quiero saber que no estoy sola en el mundo. La soledad en su voz era algo que Matt reconoció íntimamente. Tal vez eso era lo que Isabelle realmente pedía. No un padre sustituto ni una solución a su dolor, sino simplemente saber que no era la única que cargaba con el peso de la pérdida y la responsabilidad. De acuerdo, dijo finalmente. Digamos que hacemos la prueba de ADN y descubrimos si realmente somos parientes. ¿Y luego qué? Isabelle consideró la pregunta detenidamente. No lo sé exactamente. Supongo que solo quiero saber quién es realmente mi familia más allá de los abogados y los fideicomisarios. Quiero entender de dónde vengo. Eso resonó en Matt más de lo que quería admitir. Había pasado toda su vida preguntándose sobre sus orígenes, creando elaboradas fantasías sobre padres que podrían haberlo amado si las circunstancias hubieran sido diferentes. El abogado los había seguido a la terraza. Si vamos a seguir con este asunto, sugiero que lo hagamos a través de los canales legales adecuados, investigaciones de antecedentes, pruebas genéticas y entrevistas con testigos de carácter. Matt la miró con renovado cansancio. ¿Qué clase de protocolos? El patrimonio tiene la responsabilidad de verificar cualquier reclamación antes de reconocer relaciones familiares. Hay importantes implicaciones legales y financieras que considerar. La mención del dinero le revolvió el estómago a Matt. No quiero nada del patrimonio, dijo con firmeza. Si somos parientes, eso es entre Isabelle y yo. No tiene nada que ver. Tenía que ver con el dinero. Pero incluso mientras lo decía, Matt no podía ignorar las implicaciones prácticas. Las facturas médicas de Harper lo estaban destrozando. La idea de que pudiera haber recursos disponibles para ayudarla a conseguir el tratamiento que necesitaba era imposible de ignorar, por muy incómodo que lo hiciera sentir. Isabelle parecía comprender su conflicto interno. El dinero no es lo que importa, dijo en voz baja. Si de verdad eres mi tío, Harper también es familia. Y la familia se cuida mutuamente. 3 semanas después, Matt estaba sentado en la estéril sala de espera de un centro médico del centro, con Harper inquieto a su lado mientras esperaban los resultados que confirmarían o destruirían el capítulo más surrealista de sus vidas. La prueba de ADN en sí había sido bastante sencilla, solo un frotis bucal y algo de papeleo, pero las implicaciones se cernían sobre todo como una nube de tormenta. Isabelle había insistido en estar presente para los resultados, llegando con Victoria Sterling, la abogada principal que gestionaba el patrimonio de los Rothschild. Durante las últimas 3 semanas, Matt había descubierto que Isabelle se parecía mucho a Harper en algunos aspectos. Curiosa, resiliente y mucho más madura de lo que su edad debería haber requerido.
Las dos chicas conectaron rápidamente durante su primer encuentro. La amabilidad natural de Harper superó su timidez habitual con los desconocidos. El señor Thompson. Un técnico apareció en la puerta con una carpeta manila que contenía respuestas a preguntas que Matt había albergado toda su vida. Estamos listos para ustedes. Entraron en fila en una pequeña sala de conferencias donde la doctora Patricia Wells, la consejera genética, esperaba con gráficos e impresiones extendidos sobre la mesa. Gracias a todos por venir. Comenzó a acomodarse en su silla. Iré directo al grano, ya que sé que han estado esperando ansiosamente estos resultados. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El análisis de ADN confirma con un 99,9% de certeza que Matthew Thompson y Jonathan Rothschild eran gemelos idénticos. La sala quedó en silencio. Matt había creído estar preparado para esta posibilidad, pero oírlo como un hecho científico lo golpeó como un puñetazo. La pequeña mano de Harper encontró la suya, apretándola con fuerza al percibir la magnitud del momento. Además, la doctora Wells continuó. El análisis confirma que Isabelle Rothschild es la sobrina biológica de Matthew y Harper Thompson es su prima biológica. Sonrió a las dos chicas. Su familia, señoras. Los marcadores genéticos no mienten. Isabelle empezó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran claramente de alivio y alegría. Lo supe, susurró. Lo supe en el momento en que te vi. Matt luchaba por procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. Gemelos idénticos. Eso significaba que él y Jonathan Rothschild habían comenzado siendo la misma persona, compartiendo literalmente el mismo ADN. Las diferencias entre ellos, riqueza versus pobreza, éxito versus dificultades, eran enteramente resultado de circunstancias ajenas a su control. Victoria Sterling se aclaró la garganta diplomáticamente. Por supuesto, hay asuntos legales que discutir. El testamento de Jonathan preveía lo que ocurriría con cualquier familiar que pudiera ser descubierto tras su muerte. Como su gemelo idéntico, Matthew, tiene ciertos derechos de herencia. La mención de la herencia volvió a incomodar a Matt. Te lo dije antes, no quiero que no quieras caridad. Isabelle lo interrumpió, comprendiendo su objeción. Lo entiendo, pero esto no es caridad. Esto es compartir recursos familiares para que todos tengan lo que necesitan. Harper necesita atención médica y tenemos los medios para proporcionársela. Se inclinó hacia adelante, con la voz intensa y convencida. Papá siempre decía que el dinero era solo una herramienta para cuidar de la gente que amas. Si de verdad eres mi tío, si de verdad somos familia, dejar que el orgullo interfiera con la salud de Harper no es noble. Es terquedad. La verdad de sus palabras era innegable. Pero a Matt aún le parecía mal, de maneras que no podía articular del todo. Pero cuando miraba a Harper, su delgada figura y las ojeras que le producía una enfermedad que su cuerpo no podía soportar, su orgullo personal parecía menos importante que su bienestar. También estaba el asunto de los efectos personales de Jonathan, dijo Victoria, sacando otra carpeta. Guardaba diarios extensos, álbumes de fotos y documentos relacionados con la búsqueda de su hermano gemelo. Isabelle pensó que quizá le convendría verlos para entender quién era. Durante los meses siguientes, mientras los abogados se encargaban del complejo trabajo legal de integrar a Matt al legado de la familia Rothschild, comenzó a comprender quién había sido Jonathan más allá de los titulares de los periódicos. A través de sus diarios y efectos personales, Matt descubrió a un hombre impulsado por el mismo sentido de responsabilidad y lealtad familiar que había motivado sus propias decisiones, pero que había canalizado esos impulsos a través de la filantropía en lugar del sacrificio personal. Jonathan se había sentido atormentado por las mismas preguntas sobre la identidad y la pertenencia que habían atormentado a Matt a lo largo de su vida. Las palabras de su hermano eran como mirarse en un espejo que reflejaba no solo rasgos físicos, sino también emocionales y psicológicos. Jonathan había escrito sobre sentirse excluido a pesar de su riqueza y éxito, sobre luchar con la constante preocupación de no merecer su buena fortuna.
Matt comprendió que la respuesta era sí. Habían sido más parecidos de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado, separados por las circunstancias, pero unidos por las profundas corrientes de personalidad y carácter que emanaban de su genética compartida. La salud de Harper mejoró drásticamente una vez que tuvo acceso a la mejor atención médica posible. Pero quizás lo más importante fue que adquirió algo que nunca antes había tenido: una sensación de familia extendida que iba más allá de ella y Matt. Isabelle había regresado de su internado en Suiza y decidió terminar sus estudios en Estados Unidos para estar más cerca de sus nuevos parientes. Ella y Harper desarrollaron rápidamente la clase de relación fraternal que Matt siempre había deseado brindarle a su hija. Las implicaciones financieras de su herencia eran abrumadoras, de maneras que Matt aún estaba aprendiendo a manejar. Más allá del alivio inmediato de que los gastos médicos de Harper estuvieran cubiertos, existían fideicomisos e intereses comerciales que le exigirían aprender un vocabulario completamente nuevo sobre gestión patrimonial. Pero más desafiante que el dinero fue descubrir cómo integrar su antigua vida con sus nuevas circunstancias. Isabelle ayudó con esa transición más que nadie. Entendía la incomodidad de no encajar del todo en el mundo de la riqueza extrema. Pero también ayudó a Matt a comprender que ser fiel a sí mismo no significaba rechazar los recursos que podrían ayudarlo a cuidar mejor a sus seres queridos. Papá solía decir que la autenticidad no se trataba de dónde venías ni de cuánto dinero tenías. Se lo dijo una noche mientras veían a Harper jugar en el jardín de la finca familiar. Se trataba de mantenerse conectado con lo que más te importaba, sin importar cuánto cambiaran tus circunstancias externas. 6 meses después de los resultados de ADN, Matt se encontraba en el mismo salón donde conoció a Isabelle, pero esta vez como invitado en lugar de como guardia de seguridad. La gala anual de la Fundación Rothschild se había transformado bajo el liderazgo conjunto de él e Isabel, centrándose en programas prácticos que atendían las necesidades prácticas de las familias trabajadoras. Harper corrió hacia él, con el rostro radiante de salud y entusiasmo. Llevaba un vestido que probablemente costaba más de lo que él solía confeccionar en un mes, pero seguía siendo su hija, curiosa, amable y completamente indiferente a la riqueza en sí misma. Matt observó los rostros de las personas a las que ayudaban: padres solteros con problemas de salud, familias que se enfrentaban a la pérdida del empleo y la inestabilidad de la vivienda, niños que necesitaban oportunidades educativas. Esta era su gente, la comunidad de la que siempre había formado parte, y ahora contaba con los recursos para marcar la diferencia en sus vidas. Isabelle apareció a su lado. Ya no era la chica desconsolada que había conocido hacía un año, sino una joven segura de sí misma que había encontrado su propósito al continuar el legado de su padre. He estado pensando en lo que dijiste, le dijo, en cómo las circunstancias nos moldean, pero no nos definen. Creo que a papá le habría encantado saber que su hermano resultó ser alguien que entendía lo que realmente importaba. Matt asintió, observando cómo Harper ayudaba a servir la cena a familias que le recordaban su pasado. Creo que tienes razón. Creo que se habría sentido orgulloso de saber que el dinero que gana se está utilizando para ayudar a personas como nosotros. A medida que avanzaba la velada, Matt se encontró reflexionando sobre los extraños giros que podía dar la vida, como un solo momento podía cambiar todo lo que creías saber sobre ti mismo y tu lugar en el mundo. Un año atrás, era un padre soltero con dificultades, trabajando en seguridad en eventos como este, invisible para los invitados adinerados. Ahora era uno de esos invitados. Pero con una diferencia, recordaba lo que se sentía ser invisible, preocuparse por cada dólar. Esa perspectiva se había convertido en el motor de los cambios que él e Isabelle habían hecho. En lugar de firmar cheques para organizaciones benéficas establecidas, habían empezado a poner manos a la obra. Visitaban a las familias a las que ayudaban, escuchaban sus historias y comprendían sus necesidades específicas. Harper se había adaptado a sus nuevas circunstancias con una resiliencia notable. Su salud había mejorado drásticamente, pero más que eso, se había convertido en una niña segura y compasiva que parecía comprender instintivamente que su buena fortuna conllevaba responsabilidades.
Me recuerda a papá cuando era pequeño. Isabelle observó un día. Siempre decía que la mejor manera de honrar la buena suerte era compartirla con quienes más la necesitaban. Esa filosofía se había convertido en un elemento central de cómo Matt abordaba su nueva vida. El dinero y los recursos no eran realmente suyos. Eran herramientas que habían sido puestas temporalmente a su cuidado, destinadas a ser utilizadas en beneficio de personas que enfrentaban las mismas dificultades que él había conocido tan íntimamente. Mientras se preparaban para salir del salón de baile esa noche, Matt pensó en el extraordinario viaje que los había traído hasta ese momento. Un año atrás, era un padre soltero con dificultades, sin familia extensa, sin red de seguridad, sin sentido de pertenencia a nada más grande que el Harper contra el mundo. Ahora formaban parte de algo más grande. No solo del legado Rothschild, sino de una familia elegida, construida sobre el amor y el apoyo mutuo. Harper le tomó la mano mientras caminaban hacia su coche, y su otra mano apretaba fuertemente la de Isabelle. «Papá», dijo, con el tono serio que reservaba para sus observaciones más importantes. «Creo que el tío Jonathan estaría feliz de que nos hubiéramos encontrado». Matt miró a su hija, luego a Isabelle, quien se había convertido no solo en su sobrina, sino en su familia en todos los sentidos. «Sí, cariño», dijo, sintiendo la profunda satisfacción de saber que estaba exactamente donde debía estar. «Creo que sería muy feliz». Condujeron a casa por las calles tranquilas, tres personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso a partir de la pérdida y la esperanza, y de la infinita capacidad humana de crear una familia a partir del amor y no solo de la sangre. No era la vida que ninguno de ellos había planeado, pero era la vida que habían elegido juntos.